Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por hacerse un momento y sumarse a este espacio que denominamos de acompañamiento pedagógico virtual. Durante estos minutos lo que vamos a ver son algunos temas intrínsecos a la materia para acercarnos más al contenido de la misma previo a la cursada oficial. Sepan que este espacio va a seguir funcionando hasta tanto la facultad tome la decisión de volver, que hasta el momento sigue siendo el 1 del 6, así que en teoría nos quedarían 3 semanas, en teoría, pero saben que todo esto es dinámico. Y bueno, por supuesto, mientras haya alumnos que quieran sumarse y aprovecharlo. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que hayan tenido una linda semana, en cuarentena, pero muy linda al fin. La idea de hoy es compartir con ustedes un poco este arte, que es el arte de buscar personas adecuadas para los puestos en las organizaciones, ¿sí? Y lo defino como un arte porque justamente es esto de una búsqueda. Vamos a ir viendo a lo largo de lo que les voy a ir compartiendo cómo se va llegando a la selección de una persona, a la elección de una persona. La idea de hoy es compartir tips sobre las entrevistas de selección, ¿sí? Y vamos a ver un poquito, me gustaría compartir con ustedes la agenda de los temas que vamos a estar dando hoy. En principio es conocer qué es una entrevista laboral, identificar los diferentes tipos de entrevista, diferenciar el propósito que cada uno de esos tipos de entrevista tiene, conocer las distintas etapas de la entrevista, algo que es sumamente importante, reconocer las competencias de un buen entrevistador, y ya vamos a saber un poquito más qué es una competencia, conocer las distintas técnicas para efectuar preguntas apropiadas, manejar la técnica de entrevista START, que es una técnica muy, muy útil, y cuáles son las actitudes apropiadas del entrevistador según el tipo de candidato que tengamos. Todo esto en 30 minutos, así que vamos a ponerle mucha garra y empezamos ahora a compartirlo. ¿Qué es una entrevista de selección? En principio es una conversación que está orientada a un objetivo, en la cual el entrevistador y el entrevistado intercambian información. Es muy importante acá, lo primero que ustedes se vayan llevando es que los dos van a obtener información. ¿Cuál es el objetivo? Generar una buena comunicación para que ambos obtengan la información necesaria. Acá también, si yo tuviera un resaltador, pondría información necesaria. Información puede haber mucha en el encuentro entre un entrevistado y entrevistador, pero no necesariamente va a ser la importante. Porque ¿qué es lo que yo busco en una entrevista? En principio me gustaría, vieron que el encuentro pasado con Carola vimos la definición de un perfil de puesto. Entonces, anteriormente supimos cómo se hacía un puesto. Ese puesto tenía, ¿qué necesitábamos? Bueno, el objetivo acá es ver si esa persona que se está presentando para ese puesto tiene todo eso que el puesto requiere. Por eso que es la información necesaria, no cualquier información. ¿Qué debe garantizar, ¿sí? un proceso de entrevista? Conocer al candidato y analizar su adecuación al puesto y a la organización. Y acá también otra cosa para destacar. La organización muchas veces tiene características que no necesariamente ustedes las tienen escritas, ¿sí? en la descripción de puesto. Por eso es tan importante que en este proceso, ya sea que estemos trabajando en una organización o que seamos consultores, conozcamos las particularidades que esa organización tiene. Entonces, primero es esto, conocer al candidato y analizar su adecuación al puesto y a la organización. Otra cosa muy importante es esto que dice pronosticar el comportamiento futuro del candidato relevando competencias. Y ustedes me dirán, ¿cómo pronostico esto? Lo cierto es que les podemos asegurar, todos los profes que estuvimos y trabajamos en selección, que cuando uno hace entrevistas por competencias, y ahora les voy a contar un poquito brevemente qué es una competencia, uno puede pronosticar cómo va a actuar esa persona en una situación similar, incluso en nuestra organización para la cual lo estamos entrevistando. Básicamente y fácil, la competencia es un conjunto de características que la persona tiene, y ese conjunto está dado
no solo por los conocimientos que uno ata con la formación profesional, sino con la forma en que lo hace, con las habilidades, con las aptitudes. Por eso que la competencia es tan importante, porque el conocimiento nos serviría solo con hacerles preguntas relacionadas con qué sabe hacer. Pero no es suficiente, es decir, muchas personas pueden saber hacer lo mismo, pero no todas lo hacen de la misma manera, ni con la misma motivación, etc. Entonces, esto es muy importante que se focalicen ahí. Y cuando yo sé que una persona ante cierta situación actuó de determinada manera, con su conocimiento, con su habilidad, con su propia motivación, eso me dice que probablemente ante una situación similar también lo haga de esa manera. El otro punto dice brindar información al candidato, y esto también es muy importante, es decir, una entrevista es un diálogo de dos vías, o sea, a mí me interesa obtener información de ese candidato, pero al candidato también le va a interesar, porque el candidato también debe elegirnos para trabajar, ¿sí? El tema de un trabajo es una elección mutua, entonces la información que le voy a brindar al candidato son aquellas que tienen que ver con el puesto que estoy buscando, y también con la organización para la cual él va a trabajar en caso que este proceso siga adelante. Y por último dice transmitir una imagen de la organización. Desde el momento cero que yo estoy en contacto con ese candidato, sea que lo llamé por teléfono, que lo cité a la entrevista, que lo recibí, estoy transmitiendo una imagen de organización. Y esto es muy importante también, tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, vamos a ver los tipos de entrevista. Básicamente yo lo diferencio como lo diferenciamos en dos grupos, ¿sí? Uno es por cómo se va a planificar o hacer esa entrevista. Y ahí tenemos que hay entrevistas estructuradas, semiestructuradas y libres. Vamos a ver características de estas, ¿sí? La estructurada es aquella entrevista donde yo tengo preguntas rígidas, hasta podría llegar a ser un formulario, ¿sí? No hay mucho espacio para otra cosa que no sea responder eso que estoy preguntando. La semiestructurada, que es la que más recomendamos, es aquella entrevista donde si bien tengo preguntas prediseñadas, es decir, recuerden esto, y yo voy a hacer mucho hincapié, tengo un perfil de puesto y tengo que saber si ese candidato cumple con los requisitos. Entonces, cuando yo tengo el currículum de ese candidato, voy a ver sobre qué cosas, ¿sí?, quiero indagar. Hago preguntas, ¿sí?, que tengan que ver con lo que el puesto requiere y necesita y con la experiencia que él tiene, y voy preguntando, pero ¿cuál es la particularidad de las semiestructuradas? Que a pesar de tener preguntas ya prediseñadas, el entrevistador tiene una escucha activa, está escuchando no solo esa pregunta, sino qué cosa interesante aparece en la respuesta. Y puede tomar un emergente de esa respuesta que me interese para seguir profundizando. Supongamos que yo hago una pregunta de, no sé, una negociación, ¿no? ¿Cuál fue tu mejor negociación? No sé, o cómo negociaste tal contrato. Esa persona me empieza a contar y en el medio de su relato aparece que tuvo un problema. Entonces, ¿qué hace el entrevistador? Puede tomar ese emergente para seguir preguntando y profundizar esa información. Y después tenemos la entrevista libre, que esta no es recomendada por varios motivos. ¿Cómo sería la libre? Cuando viene un candidato y yo le digo, por favor, bueno, buen día, cuénteme de su vida. Y la verdad es que es una pregunta demasiado amplia, el entrevistado me va a contar lo que quiera, no tengo información que sea relevante para el puesto que busco, y otra gran dificultad que tiene es que no me va a poder permitir comparar, ¿sí?, con otros candidatos que también participen del proceso. Ahora vamos a ver los tipos de entrevista según quiénes son los que intervienen en la entrevista. Y acá nos vamos a encontrar con que tenemos las entrevistas personales, que son las que más conocemos por ahí, que es del 1 a 1, un entrevistador y un entrevistado. Generalmente son más cómodas porque lo que nos permiten es hacer como un espacio más empático con el otro, por ahí el entrevistado no se siente tan expuesto. Después tenemos la entrevista grupal, que acá es una entrevista donde participan varios entrevistados, varios candidatos, y uno o dos representantes de la empresa. ¿Cuál es la particularidad que tiene esta modalidad? Es que no voy a poder obtener información muy profunda, ¿sí? Obtengo datos más vale generales, y por otro lado, bueno, la realidad es que es un poco más incómoda o estresante para los candidatos.
Importante que en esta entrevista los candidatos no interactúan entre sí, ¿sí? Solo se da con el entrevistador. Y por último tengo la entrevista panel, ¿sí? La entrevista panel es cuando va un solo candidato y es entrevistado por más de un representante de la organización, 2, 3, y tiene una particularidad buena, podríamos decir, que es una mirada más holística. Distintas personas de la organización pueden obtener información diferente, ¿sí? Y pueden llegar a un acuerdo o aportes sobre la impresión que ese candidato da. ¿Qué es lo negativo? Es mucho más estresante, claramente, para el candidato. Bien, hablamos un poco del contexto porque lo que teníamos era que hacer que el candidato tuviera cierta comodidad para poder expresar y nosotros obtener información. ¿Cuál es el mejor contexto para realizar una entrevista? Aquel que facilita la buena comunicación. Y vamos a ver ahora los aspectos que se necesitan tener en cuenta para facilitar esta buena comunicación. Primero es un lugar privado y un diseño neutro. ¿Qué quiere decir esto del diseño? Bueno, el lugar privado claramente es para las interrupciones, o sea, es un lugar de a dos, es una conversación. Diseño neutro es que no tengamos nada que distraiga la atención o que disperse al entrevistado. Perdón, Fabi, estaba pensando ahora también en el entorno virtual, que por ahí seguimos haciendo entrevistas, que estas cosas también aplican, digamos, Tal cual. ¿no? Por eso por ahí nosotros también tenemos el fondo virtual de la UBA, o digamos, hay algunos fondos que no sean distractivos, porque eso te genera alguna interferencia, sí. Perdón. Exacto. No, pero es cierto. Todo esto, y como dice Caro, se aplica porque hay una nueva modalidad de seleccionar, ¿sí? Con la virtualidad. Entonces decíamos, esto del diseño neutro, o sea, el fondo, como bien dice Caro, que no preste a distracciones. Un plano de igualdad, esto también es muy importante. Hace unos años, ustedes quizás no habrían nacido, pero cuando nos entrevistaban había un plano claro a veces de desigualdad. Estaba el gerente con un sillón enorme y el candidato que iba medio chiquitito a ver si nos aceptaban o no nos aceptaban. La idea que, vuelvo al principio, el objetivo es generar una comunicación que me permita obtener información. Si yo me siento evaluado, o sea, por demás, porque claramente la entrevista es una instancia de evaluación, tal vez eso dificulte y sea una barrera para poder transmitir lo que quiero. Sin interrupciones, esto también es muy importante. Muchas veces a los electores lo que nos pasa es que nos confiamos mucho como de tener ya todo aprendido, y bueno, y a veces suena un teléfono y lo atendemos, o alguien te golpea para poder entrar y traerte un papel. Entonces, importante, sin interrupciones. La entrevista tiene una duración, nosotros tenemos que asegurarnos que ese tiempo sea para el candidato y para que nosotros podamos obtener información. Y un clima de cordialidad, ¿sí? Bueno, acá una pequeña foto de lo que sería una no recomendada, ¿sí? Y lo que sí. Bueno, vamos rápidamente a esto que es muy importante, que son las etapas de la entrevista. Nosotros vamos a contar con todas estas etapas, las cuales en el medio está la entrevista propiamente dicha, pero vamos por orden, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es el planeamiento y como una preentrevista. ¿En qué consiste? Vuelvo de nuevo a la revisión del perfil que tengo, comparado ¿con qué? Comparado con el CV del candidato. Y ahí, cuando comparo las dos cosas, voy a pensar qué puntos voy a querer indagar, sobre qué puntos me interesa saber de ese candidato. Luego, una vez que tengo esto armado, vamos a lo que se llama el caldeamiento, que es cuando ya recibo, ¿sí? Recibo ese candidato. Es desde la recepción hasta lo que ustedes leen ahí, romper el hielo. ¿Con qué se rompe el hielo? Con una frase que no sea de evaluación, ¿no? Como decir, o sea, no sé, qué sé yo, llegaste bien, ubicaste rápido, etcétera, ¿no? Ustedes sabrán en ese momento con qué empatizar. La idea sería eso, hacer un clima como cordial, que distienda. Luego tenemos el desarrollo, y esta es la parte crucial de la entrevista, porque es donde nosotros nos vamos a focalizar a obtener información. Y algo muy importante acá, el protagonismo lo empieza a tener el entrevistado.
yo solo voy a hacer las preguntas, pero el que tiene el protagonista, el que más va a hablar, es el entrevistado. Después tenemos el cierre, otra etapa que es muy importante y que a veces no le asignamos el tiempo necesario, que es cuando yo le voy a dar al candidato información sobre la organización y el puesto. También le voy a contar cómo sigue el proceso y abro un espacio para preguntas. Esto también es muy bueno. Recuerden lo que decíamos al principio, que nosotros en los procesos de entrevista estamos dando la imagen de la compañía. Entonces, es bueno que el candidato diga, bueno, les interesa saber si tengo alguna duda, ¿no? Y también nosotros saber qué pregunta. Esta instancia de cierre también puede ser un momento en donde a mí me permita entender algunas cosas del perfil, ¿sí? Supongamos que en el cierre le digo, ¿tiene algún espacio para preguntas? Y la pregunta sea, sí, ¿cada cuánto aumentan el sueldo? Algo me está diciendo ese candidato. Por último, el análisis post-entrevista. Ahí lo que hacemos es nos quedamos nosotros solos, el entrevistador consigo mismo, y analiza toda la información obtenida de la entrevista y revisa notas. Vamos a ver la importancia que tienen las notas en el proceso de selección. Estoy mirando cómo voy con el tiempo. Bien. Vamos a qué duración debe tener una entrevista. Como ustedes ven acá, la duración dice entre 45 minutos y 1 hora 30. ¿Y de qué va a depender esto? Básicamente depende de a quién estoy entrevistando y para qué puesto lo estoy haciendo, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo entrevistas para un programa de pasantías donde tal vez el entrevistado no tiene una experiencia laboral, es probable que la entrevista sea más acotada. ¿Por qué? Porque lo que necesito relevar son ciertas competencias con un historial acotado de experiencias, que no necesariamente para una entrevista tiene que ser si él trabajó. Es decir, nosotros vamos a poder obtener competencias de una persona aún sin que haya trabajado. ¿Por qué? Porque nosotros somos uno también en la facultad. O sea, si quiero evaluar trabajo en equipo, por ejemplo, ustedes en la facu trabajan en equipo. Es decir, siempre hay una forma de obtener información de ese candidato. Ahora bien, ahí puedo tener 40, 45 minutos. Si voy a entrevistar a un gerente general, probablemente sí la duración sea de 1 hora 30. ¿Por qué? Porque voy a tener muchas más competencias para indagar, va a ser mucho más profunda la entrevista y voy a tener muchos más antecedentes y seguimientos de esa persona. Acá algo cortito de decirles es, siempre que prime el respeto por la persona. Yo puedo darme cuenta al minuto 10 que ese candidato no es para la organización, pero necesito cumplir con las etapas de la entrevista y también con el respeto a esa persona que se tomó el tiempo para venir, ¿sí? Bien, vamos a ir ahora a algo que es súper interesante, que es la recolección de información del candidato. Bien, vamos a ver sobre qué aspectos vamos a preguntar en todo proceso, en toda entrevista, ¿sí? Vamos a preguntar sobre la educación, sobre la experiencia laboral. Acá algo muy importante en la experiencia laboral es que ustedes van a ver, si es que alguno ya tuvo entrevistas, que algunos te empiezan a preguntar por tu primer trabajo. Lo cierto es que cuando hablamos, ¿se acuerdan al principio de lo que yo les compartía? Que la experiencia, o sea, la competencia de lo que yo hago hoy, me permite saber cómo voy a actuar en un futuro. Esto es lo más cercano al tiempo actual, es decir, lo más importante es que ustedes pregunten desde lo actual para atrás, pero no desde el principio hasta lo actual, porque van a perder mucho tiempo y no les va a dar información importante. Conocimientos y herramientas, bueno, ahí tenemos que profundizar sobre, por ejemplo, nivel de idiomas, manejos de sistemas, etc. Fortalezas y debilidades, esta es una pregunta que aunque les parezca mentira y aunque la conocen todos, cuando uno respeta los tiempos de la entrevista y aparece esta pregunta, y si ustedes lograron un clima de cordialidad y demás, muchas veces las personas se quedan como calladas, como, ¿qué pregunta te dicen, no? Y sin embargo es una pregunta que está en todos los sitios, en todas las recomendaciones, pero es una pregunta que si uno supo llevar la entrevista, genera cierta, no sé si incomodidad, pero sí reflexión. Y les puedo asegurar que en esta pregunta nosotros podemos obtener si ese candidato tiene una mirada realista de sí mismo o no. Por ahí me fue contando en la entrevista que bueno, que su problema era, no sé, la organización, y acá me dice soy organizado y prolijo.
Bien, después vamos a razones para un cambio. Acá me va a hablar un poco de cuál es la motivación en el caso de que esté cambiando. En otros casos, o sea, es porque está buscando un empleo. Podría preguntar por qué quisiera trabajar con nosotros. ¿Cuáles son las aspiraciones de carrera y qué hace en su tiempo libre? También es una pregunta que nos da información sobre él. ¿Cuáles son los criterios para preguntar? Bien, vamos a ver los criterios que no se recomiendan, que no hay que hacer, pero ¿por qué no? Porque no nos dan información, y cuáles sí. Preguntas con respuesta obvia. Es decir, si yo voy a hacer, por ejemplo, una entrevista para un analista de recursos humanos, y le digo, ¿a vos te gusta trabajar con la gente? ¿O a vos te gusta trabajar con la gente? Su respuesta, ¿cuál creen que puede ser? ¿No? Preguntas teóricas. Bueno, acá tiene que ver, supongamos que ustedes, cuando empezamos a hacer la cursada de la materia, ¿sí? Volvemos a ver estos temas en profundidad, ¿no? Son expertos en selección de personal, y yo les digo, en una entrevista, cuéntenme cómo es el proceso de selección. Seguramente ustedes, después de esto que les estamos compartiendo, van a hacer un 10, ¿sí? Lo cual no va a significar que sean buenos entrevistadores. Las preguntas cerradas, que son aquellas preguntas que se responden por un sí o por un no, o sea, no indago, no tengo otra cosa, o sea, el candidato no me va a decir otra cosa que no sea sí o no. Y las preguntas múltiples, que es cuando yo, a veces por ansiedad, en una misma pregunta, indago 3 o 4 aspectos diferentes. ¿Qué es lo que pasa ahí? El candidato se va a tomar de aquel aspecto que él considere que está más fuerte por ahí, o aquel que le resuena mal, y me perdí de todo el resto, además de generar por ahí cierta confusión en el candidato. ¿Qué preguntas sí hacer? Bueno, preguntas abiertas, ¿sí? Preguntas que permitan que ese candidato se explaye sobre su experiencia, sobre lo que hizo, ¿no? Cómo lo hizo, por qué, etc. Preguntas de indagación. Estas preguntas son cuando obtenemos, supongamos que yo estuviese entrevistando a una persona que hace liquidación, ¿sí? Entonces, yo ya sé que él sabe liquidar, me fue contando cómo hace el proceso y demás. Pero ahora me falta un dato más, que es entender cuántos recibos liquida. ¿Por qué? Porque en la organización, supongamos que yo estoy tomando, tiene, no sé, 1000 recibos. Entonces yo en una pregunta de indagación le puedo decir, y contame, ¿cuánta es la nómina que vos liquidás? Y él me dice 400. Entonces ahí voy a tener una indagación que me permite dimensionar un poco qué es lo que hizo. Y por último tenemos las preguntas START, ¿sí? Que las vamos a ver seguramente ahora en el bloque que sigue, que nos habla de situaciones, tareas, acciones y resultados. Eso lo vamos a ver después más específicamente para practicarlo, ¿sí? Bueno, he ido más rápido creo que de lo que pensábamos. Eso es porque tenía acá un tiquitiqui. No sé, Caro, si querés que profundicemos en algo ahora o vamos a los... Tal vez, si nos queda un poquito de tiempo, Sí, yo 6 volvería a minutos. las preguntas un poquito más para atrás. Ah, perdón, no, para el otro lado. Eso, un poquito, a contar un poquito más de la dinámica de esta parte o dar ejemplos, para prepararnos mejor para lo que viene, ¿no? Bien, bien. Acá, por ejemplo, algo que es muy importante profundizando es cuando yo voy a hacer preguntas para una entrevista, recuerden que lo que estoy haciendo son preguntas que me amplíen la información que tengo en el currículum. Entonces, si yo en el currículum, supongamos en educación, tengo ¿qué estudió? Que estudió, no sé, licenciatura en agronomía o arquitecto o licenciado en relaciones del trabajo. Bueno, esa información yo ya la tengo, con lo cual no la preguntaría. Podría así preguntar por qué eligió la carrera que eligió, o sea, cuál fue, o podría decir, bueno, cómo salió de un secundario que es técnico, por decir de alguna manera, y empezó a estudiar sociales. O sea, nunca preguntas de las cuales yo ya tengo en el currículum la respuesta. En lo que es la experiencia laboral, como les decía anteriormente, es del puesto de trabajo actual hacia atrás, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a preguntar en la experiencia laboral?
aquellas cuestiones que están relacionadas con el perfil que nosotros estamos buscando. Si yo busco, por ejemplo, una competencia que fuera la negociación, porque es un vendedor quien estoy buscando, lo que voy a preguntar de su puesto de trabajo actual fueron experiencias que, por ejemplo, tengan que ver con la negociación, ¿sí? Recuerden que previamente ya se hizo la comparación de currículum con perfil, o sea, esta persona va a tener esa experiencia. Si yo, por ejemplo, estoy buscando, como les decía antes, alguien que liquida sueldos, lo que voy a estar preguntando de su experiencia laboral es, por ejemplo, cómo o qué sueldos liquidaba, con qué convenios, o sea, obtener información de aquellas cuestiones que para mí van a ser claves en el puesto de trabajo que se va a incorporar esta persona en el caso de ser elegido. ¿Sí? En el conocimiento de herramientas idiomas, acá usualmente es difícil si nosotros, por ejemplo, si yo le digo a una persona, bueno, contame tu nivel de inglés, y me dice que es súper, que tiene un nivel de fluido, ¿sí? Y yo no sé hablar inglés. ¿Cómo sé si ese nivel es fluido o no? Entonces, lo que puedo preguntar, si él me dice que es fluido, bueno, ¿y en qué oportunidades laborales lo utilizaste? Y entonces él me va a decir, mira, tengo conferencias con el exterior, con mi jefe, trabajo, ¿sí? Ahora, esto en tanto y cuanto no me diga que él es gerente regional en una multinacional, porque en ese caso la respuesta es obvia, o sea, esa persona sabemos que tiene ese nivel de fluidez y demás. En el caso del manejo de sistemas, ahí también, a veces como es algo tan específico, la persona nos puede decir qué sistema, o sea, nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué sistemas manejás? ¿Para qué lo manejás? ¿Qué información te aportan? ¿Quién te los pide? O sea, es chequear esto que me está diciendo por ahí en lo finito y frío del currículum. Fortalezas y debilidades, creo que ahí yo ya me explayé, o sea, es decirle al candidato, usualmente, por lo menos en mi experiencia, yo los limito, les digo que me digan 3 de todas sus fortalezas, entonces también hago que ellos jerarquicen en qué fortalezas se encuentran, ¿no? Y también les digo que me digan 3 debilidades, si es que la tuvieran, o al menos una. Como les decía antes, esto es muy importante porque generalmente en un proceso de entrevista esto coincide con varias cosas que nos fueron contando antes. Se van a encontrar muchas veces que los candidatos les digan que su propia fortaleza es su debilidad. ¿Por qué? Porque si alguien te dice, no sé, no sé, soy súper comprometido, es una fortaleza, pero cuando él te dice que trabaja 18 horas, dice, bueno, pero también es mi debilidad. O sea, esto a veces también puede aparecer en las preguntas. Las razones para un cambio, bueno, también indagar en qué lo motiva para el cambio si es que está trabajando, y si no está trabajando, bueno, como les decía, es una búsqueda de trabajo, pero también qué te motivaría, algo a mí me interesa, es por qué te presentaste, o sea, por qué este trabajo, ¿no? ¿Por qué nosotros? Es algo que a mí por lo menos me da material para trabajar la entrevista. Las aspiraciones de carrera, porque puede que una persona, a veces sobre todo las que no están trabajando, acceden a un proceso de búsqueda, pero tienen una motivación de carrera muy alta, y nosotros, ¿se acuerdan que vimos algo de también cómo era la organización? Nosotros sabemos ahí si esa organización va a poder responder con esa aspiración de carrera que tiene. Entonces, bueno, esto no es menor, ¿no? Y bueno, y el tiempo libre muchas veces también lo preguntamos porque nos sirven. Los casos de personas a veces que no tienen tanta experiencia nos da mucha información. Y también nos dice, nos habla de las personas en sí, en qué eligen hacer en su tiempo libre, ¿no? Nos da información, ¿sí? Caro, no sé si ahí querés agregar algo sobre... Estoy pensando, creo que lo más importante es, para este tipo de cosas, es planificar muy bien. Creo que hay una pregunta después, Dani, para que nos ayude. Pero creo que lo más importante es planificar muy bien qué es lo que uno va a preguntar, basado, como decía Fabiana, en el perfil del candidato. Porque el único, voy a decir algo que no aplica, digamos, de alguna forma para los seres humanos,
pero habíamos visto que el proceso de selección, creo que lo había explicado Carito la clase pasada, tiene que ver con un proceso de comparación, perfil versus candidato y candidato versus candidato. Entonces, si nosotros no planificamos más o menos el mismo set de preguntas, aunque claramente, por eso decía Fabiana, que es una entrevista semi-estructurada, vamos a trabajar también con el emergente, después va a ser muy difícil comparar quién es el que más se adecua al perfil o comparar entre los candidatos cuál es el mejor. Porque si a un candidato le pregunto si domina el inglés y a los otros no les pregunto, y mi perfil tiene un requerimiento de inglés, cuando vaya a buscar quién es el que más se adecua a las necesidades, no lo voy a poder determinar. Entonces, además de hacer preguntas que me aporten información, y ahí refuerzo lo que decía Fabiana, ¿no? Que no puedo, o sea, estás estudiando en la UBA. Sí, ok. No me da información del candidato, sino tengo que pensar en función del perfil cómo formulo preguntas inteligentes para obtener información. Y bueno, creo que ahí sí ya, si querés, Fabi, explica el breakout room, que lo vamos a bajar más a detalle. Ok, ¿no? Bien. La idea ahora es en los grupos que vamos... También hay una pregunta, no sé si perdón. la queremos contestar sí, antes. Sí, perdón. Sí, dale. Lucas pregunta, si un candidato tiene varias aspiraciones de carrera, ¿afecta al momento de seleccionarlo para el puesto? No, va a depender, Lucas, de qué organización y de qué puesto esté buscando, ¿sí? O sea, digamos, nunca es malo primero algo que a mí me gustaría reforzar es esto, chicos. O sea, no somos malos o buenos per se, sino que acá es como decía Caro, es una combinación que se tiene que dar. Es como, a veces hacíamos el ejemplo del rompecabezas, ¿sí? Donde una organización son distintas piezas y nos falta una. Y tenemos varias fichitas que habían quedado perdidas por ahí. Bueno, hay una que va a ser la que más encaje. No es que las otras no sirvan, las otras van a ser buenas para otra organización. En este caso, Lucas, si vos tenés muchas aspiraciones, pero por ejemplo, te fueras a postular a una empresa pyme que no está andando bien por X razón financiera, que además sus dueños son quienes la dirigen, pero no hay una jerarquización profesional en los mandos jerárquicos. Y la verdad que ahí va a influir si yo soy selectora, porque lo primero que voy a estar observando es que esta combinación que se da entre tu aspiración, lo que vos querés, lo que vos sabés, las competencias que tenés, porque si esa es tu aspiración, probablemente vos ya en ese caminito estés andando. Entonces probablemente no quedes seleccionado, pero no porque no sirvas, sino porque esa organización y vos no van a ser felices juntos. ¿Se entiende la respuesta? No sé si ahí Lucas te puede contestar algo. Ok, bueno, Okay, explicamos bueno. Contestó en el chat, sí, excelente, Okay. gracias. Bien. Bien, cuando quiera. Ok, explicamos esto, o sea, de acuerdo a todo lo que vimos, a los aportes, al aporte buenísimo de Carolina, ¿sí? Vamos a ver ahora, la idea es pensar juntos con los profes, ¿sí? ¿Qué preguntas podríamos hacer, de acuerdo a las características de preguntas que recién les compartíamos, sobre experiencia laboral, formación profesional, aspectos relacionados a la motivación y fortalezas y debilidades, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a dividir en los grupos y bueno, y con los profes vamos a ir construyendo esto. Vayan pensando y bueno, nos vemos en un ratito. Bueno, continuamos entonces un poquito y vamos a ir a esta palabra que mencioné un montón de veces y que creo que a lo largo de toda nuestra carrera la vamos a seguir teniendo que tener muy presente porque es algo que abarca a todas las áreas. Todo lo que hagamos va a estar un poco en función de esta palabrita que es competencia, ¿sí? ¿Qué es la competencia? Como les decíamos antes, es el conjunto de características personales, conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes
causalmente ligadas a resultados superiores y que se demuestran a través de conductas. Nosotros vamos a tener en su momento cuando cursemos una clase de competencias, entonces no me quiero adentrar mucho en el detalle de esto, pero sí, para esta etapa de lo que les estamos compartiendo, importante que destaquen que son características personales, es decir, cada uno tiene estas propias características, que son un conjunto de cosas, no es una sola la que la define, y que las podemos ver a través de ¿qué? De conductas. ¿Sí? Se pueden ver a través de conductas, que son conductas observables. Bien, vamos a ver las competencias que tiene que tener un buen entrevistador. Digamos que así como cada puesto tiene sus competencias, como decíamos antes, sus descripciones de puesto, nosotros como entrevistadores también tenemos que reunir ciertas condiciones, ciertas características que nos hagan obtener los mejores resultados. Una de ellas es la distancia emocional. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque nosotros vamos a estar frente a otra persona que nos va a estar compartiendo un montón de cosas. Si nosotros no tenemos una distancia emocional, corremos el riesgo, ¿sí?, de engancharnos con lo que el otro nos cuenta y dejar de ver objetivamente si esa persona cumple los requisitos para el trabajo y empezar a ver su necesidad por ahí para trabajar, que son cosas muy diferentes. Entonces es importante la distancia emocional. En segundo lugar, la empatía. Esto tiene que ver con entender el proceso que el otro está viviendo en esta situación de evaluación. Ser empático con lo que me cuenta, ser empático con el momento, ¿sí?, con la atención que puede tener, sin que esto entorpezca la decisión que yo tengo que tomar y la objetividad al evaluar lo que me está contando. El manejo de la técnica de entrevista, esto es fundamental, o sea, en nuestro grupo recién nos compartían la frustración de una de las compañeras cuando va a entrevistas y se da cuenta que nada de lo que acabamos de contarles sucede, ¿no? Que la reciben mal, que no leyeron el currículum, entonces esto es fundamental, manejo de la técnica, no todos, no cualquiera puede entrevistar, aunque lo hagan. Habilidad para generar un buen clima, esto podríamos decir que está muy relacionado también con lo empático, ¿no? Habilidad para preguntar, saber cómo voy a ejecutar la pregunta, y también tiene que ver con el manejo de la técnica. Entonces tengo que tener una habilidad. Preguntar no es solamente la pregunta en sí, sino la forma en que la hago, cómo la hago. Una capacidad de escucha, y esto sí es sumamente importante porque con lo que estamos trabajando justamente es con lo que obtenemos a través de lo que el otro nos dice. Y la capacidad de escucha es mucho más que oír, ¿sí? Si yo solo oigo lo que el otro me dice, estoy escribiendo un párrafo de algo que no tiene un sentido mayor que lo que estoy leyendo. Cuando yo escucho, es esta capacidad de poder repreguntar, de poder entender más allá de lo que me está diciendo puntualmente. Es como esto de leer entre líneas, ¿no? De saber dónde voy a indagar un poquito más. Entonces, esta capacidad de escucha es importantísima. Conocimiento del puesto y de la organización. Otra cosa que es fundamental, porque si yo no conozco cuál es el puesto, ¿sobre qué estoy preguntando? ¿A quién estoy viendo? ¿No? ¿A quién estoy evaluando? Entonces, es conocer el puesto y, como les decía antes, conocer la organización. O sea, una organización se conoce muchas veces de adentro, y acá es donde a veces las consultoras tienen que hacer un plus, que es empezar a entender cuál es esa cultura organizacional, qué cosas son valores adentro, más allá de lo que está escrito en una página. Entonces, esto es fundamental, conocer el puesto y la organización. La seguridad en sí mismo, es decir, yo tengo que mostrarme seguro porque se dan situaciones en una entrevista donde si yo no estoy seguro, el entrevistado me puede como dar vuelta a esta situación, ¿sí? Entonces, seguridad en mí mismo. Yo creo que la seguridad en sí mismo del entrevistador parte también de saber hacer su trabajo, ¿sí? Y la habilidad para tomar notas. Otra cosa que es fundamental en una entrevista. Nosotros tendríamos que, a medida que vamos entrevistando, poder tomar notas sobre aquellos aspectos que consideramos relevantes, que no están en el currículum. Ustedes piensen, supongamos el caso de la duración máxima de una entrevista de 1 hora, hora y media, que hay cosas que a mí se me pueden pasar cuando terminó la entrevista, pero que fueron muy importantes. Entonces,
es con sutileza, sin que sea algo que escandalice al entrevistado, poder tomar algunas pequeñas notas. Y también tener la ductilidad de tomar notas de todo lo interesante, no solo de aquello que el entrevistado pueda entender que tome nota porque es muy bueno o porque es muy malo, ¿sí? Carolina, que fue hace muchos años jefa mía, cuando yo empecé a entrevistar un día me dijo, vamos a hacer una prueba, ¿no? Entonces ella me tomó una entrevista, yo ya estaba trabajando, o sea, no sé si se iba a arrepentir, pero la entrevista me la tomó, y mientras yo le hablaba, ella escribía, y me miraba, y seguía hablando, y seguía escribiendo, y yo decía, ¿cómo hace esto, no? Entonces era una práctica, es una destreza, es una habilidad que podemos ir adquiriendo. Y hoy la verdad es que a mí me aporta un montón, porque, o sea, siempre le aclaro al entrevistado, mirá que yo suelo tomar algunas notas relevantes, pero tranquilo, nunca anotar cosas que si el entrevistado me pide ver la hoja, diga, está loco, ¿no? No, solo anotar cosas que sean para mí un indicador. Sí, Claro, ¿querés decir algo? Claro, no, primero que la habilidad la desarrollé mucho tomando apuntes en clase, porque yo tengo mucha más memoria cuando lo escribo, entonces desarrollé la habilidad de tomar notas escribiendo. Y después, o sea, para no generar una distracción, lo que normalmente hago en una entrevista cara a cara es dejar, primero, que el candidato vea lo que anoto yo, y segundo, nunca es una observación, siempre es un textual de la información que dijo el candidato. Entonces, no hay ningún problema que el candidato lea, porque lo que va a leer es lo que acaba de decir. Después, ¿sí?, las observaciones son post-entrevista, digamos, pero exacto. Ahí si dice, me encanta mi trabajo, yo pongo me encanta mi trabajo, o sea, textualmente y tratando hasta de no cambiar palabras, porque incluso en una segunda lectura, uno encuentra, que también tenemos una historia con Fabi, pero no nos va a alcanzar el tiempo, pero en una segunda lectura uno encuentra algunas palabras claves que a veces se repiten mucho en el discurso de una persona y son un indicativo de algo. Cuando tengamos clases prometemos contar la anécdota porque es maravillosa. Pero bueno, esto que dice Caro, anoto textuales del candidato que me llaman la atención por algo. O sea, son textuales que me van a permitir después reconstruir la entrevista y entender cómo ese textual está relacionado con una competencia, con alguna parte de ese conjunto de conocimientos, aptitudes y actitudes que el individuo tiene, ¿sí? Esto es fundamental. Bien, y ahora vamos a esta fórmula para preguntar qué es STAR, que es una fórmula que indaga justamente sobre las competencias, sobre que por eso yo les decía que la están escuchando mucho porque es muy importante, ¿sí? Esta fórmula STAR no se la van a olvidar más porque cada una de esas letritas nos dice sobre qué vamos a indagar con el postulante, ¿sí? Uy, perdón. Situación, ¿no? Entonces, si yo quiero evaluar a un candidato, ¿sí?, por ejemplo, en un trabajo en equipo, por decir algo, vamos a tener que llevarlo a él a una situación, a preguntarle sobre alguna situación donde esta competencia haya estado en juego. O por ejemplo la negociación, que es otra competencia, o la resolución de un conflicto. Cuando yo llevo al candidato a ese momento de lo vivido en situación laboral o en situación, como les decía antes, si una competencia fuera de un estudiante, también en una situación personal, lo que voy a preguntar es sobre la situación en sí. Preguntas disparadoras es, ¿qué pasó? ¿En dónde pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo? ¿Con quién? Todo esto me va dando datos, ¿sí? Datos que me van a permitir a mí después llegar a una conclusión. Una vez que yo tengo la situación, indago sobre la tarea, qué hacía él, cuál era su rol, ¿sí? ¿Qué era lo que necesitaba hacer y qué es lo que hizo? ¿Para qué? ¿Qué se esperaba del rol de él? ¿No? Fíjense que acá voy a obtener mucho material y sobre todo lo importante es que ellos se van a poder explayar. De estas preguntas, por mi experiencia, sale estos emergentes que yo les decía después. O sea, si bien yo estoy indagando sobre el rol,
probablemente me salgan competencias sobre, no sé, la toma de decisiones que él tiene, la forma de tomar decisiones, qué sé yo, sobre su capacidad de análisis. O sea, digo, de todo esto van a salir emergentes que me van a permitir o repreguntar o ir constituyendo bien cuál es su perfil. La acción, entonces tenemos la situación, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿En dónde? ¿Con quién? Etcétera. Situación. Voy a ir a la tarea, qué es lo que él tenía que hacer, qué se esperaba de él y qué es lo que él hizo, porque no siempre esto está en una misma orden, ¿no? La acción, ¿qué hizo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué hicieron los otros? ¿Sí? Entonces, vuelvo, sigo profundizando, por eso es situación, tarea, qué acción hizo, y por último vamos a obtener los resultados. ¿Cuál fue el efecto de esta acción que él tomó? ¿Qué indicadores o resultados tuvo? ¿Cómo lo supo? ¿Qué pasó? ¿Sí? Entiendan que esta es una secuencia en la pregunta que no tiene una respuesta, o sea, no es que si su rol era, no sé, por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo, yo trabajé en una línea aérea, ¿no? Entonces, una vez en una situación de entrevista, un copiloto, perdón, tienen reglas fundantes, ¿no? Es decir, ellos responden arriba del avión al piloto, ¿sí? Y esto es lo que se espera de ellos y es lo que deben hacer. Ahora bien, había un ejercicio en donde lo que nosotros le hacíamos hacer a ese copiloto, al que iba a entrar como copiloto, era un ejercicio donde él tenía que tomar una decisión, supongamos que el piloto iba a hacer una maniobra peligrosa, de tomar él el control. Es bueno, es malo, de él se esperaba otra cosa, pero claramente que si él asumía esa decisión bajo distintas variables, el resultado podía ser bueno o catastrófico, digamos. Pero ¿se entiende a lo que voy? O sea, uno tiene un rol específico y va entendiendo a medida que el otro te cuenta qué es lo que está haciendo y cuál es la motivación para hacer lo que hizo, para hacer esa acción. Y por último, ¿cuál fue el resultado? ¿Se entiende? ¿Dudas acá? Dani, ¿alguien que esté escribiendo algo? No, por ahora ninguna pregunta. Ok. Bien. Nosotros ya estaríamos listos, no sé acá, Caro, si querés que profundicemos en algo más. No, creo que podemos ir a trabajar esta idea directamente, estamos bien con el tiempo, ¿no? Estamos bien. Para ir al breakout room, para tratar de pensar ahí la cadena, la aplicación concreta de estas preguntas. Ok. O sea, de esta cadena de preguntas. Cadena de preguntas. Cadena de preguntas que nos va a ayudar a entender, a conocer mejor a los candidatos y saber si tienen las competencias, como decía Fabi, características personales causalmente ligados a un desempeño resultados superiores que se muestran a través de conductas, y entonces vamos a ver cómo hacemos para observar esas conductas sin estar viendo a la persona trabajar, sino por el relato que nos hace. Acá vamos a trabajar ahora en los distintos equipos para identificar 3 competencias, ¿sí? Una de las 3, porque no. Una de las 3, sí, bueno, pueden elegir cada uno, pero digamos, ponemos estas 3, que son trabajo en equipo, planificación y resolución de conflicto. Abajo, bueno, nosotros volvemos a poner situación, tarea, acción, resultado. Sepan que en esta cadena, como dice Caro, cada pregunta se constituye de la respuesta anterior. Es decir, a mí me cuenta una situación, yo le digo, bueno, ¿cuál era la tarea? Y puedo tomar algo de lo que el otro me dijo en tarea para ver, bueno, cuál fue la acción de toda la tarea que él me dice, cuál es la acción relevante, cuál es la tarea relevante y qué acciones hizo. ¿Sí? Tipos de candidatos. Y acá también es muy importante entender que cada perfil a veces tiene tipos de candidatos, tipología de candidatos diferentes. Nos vamos a encontrar con 2 extremos, que son los que más me interesaría ver, que son aquellos candidatos que hablan muchísimo, ¿no? Y recuerden que nosotros dijimos al inicio de esta charla que la entrevista tiene una duración pautada en la cual tenemos que obtener todos los datos, toda la información que queremos,
Por lo tanto, no nos convendría un candidato que hable tanto. En ventas, marketing, etcétera, nos solemos encontrar con estos candidatos que no paran de... Entonces, ¿cuál es la actitud del entrevistador? Con mucho respeto, con mucha cordialidad, volver a la pregunta de lo que queremos evaluar, ¿sí? Focalizar. Si vemos que esta acción se repite, a veces se le mira con toda onda, ¿no? Concretamente, ¿cómo fue esto? Concretamente, ¿qué fue lo que hiciste? Siempre como tratar de volver a traerlo a lo que yo necesito saber. Y después, por otro lado, tenemos algunos candidatos que directamente casi no les podemos sacar palabra, más que los nombres de las aplicaciones que saben manejar, ¿no? A nosotros nos pasó en el cole que tuvimos que tomar un pasante en el área de soporte técnico, y encima que eran chicos sin experiencia laboral, la verdad es que les costaba un montón, ¿no? Porque solo se deleitan y te empiezan a hablar cuando vos les decís algo de alguna tecnología, o sea, su motivación pasa por ese lado. Y también puede pasarnos que no, que sean estudiantes o que sean chicos que no tienen experiencia laboral, o personas también pueden ser muy grandes que les da como cierta inseguridad el tema de la entrevista, en donde tenemos que generar un clima que los invite al diálogo. Entonces, ¿cuáles son los tips que hay para esto? Por ahí, bueno, cuando me está diciendo algo es como expresarles desde lo corporal, qué bueno lo que me estás diciendo, decir, uy, qué interesante eso, fortalecer con gestos positivos aquello que me va contando y ir quizás preguntando y sondeando más para obtener la información. Estos son como los dos extremos que nos podemos encontrar y las actitudes que nos pueden ayudar a obtener información, ¿sí? Importantísimo después de la entrevista, ¿no? Redactar un informe que es el resumen de los principales aspectos que se relevaron, sean positivos o negativos. Y para esto nos sirven mucho las anotaciones que hayamos hecho de cosas puntuales que el candidato nos haya dicho. Entonces, yo termino esa entrevista y hago un informe propio, ¿sí? Pero que sea, y yo siempre digo, lo más objetivo posible, porque es imposible, diría, que una persona carezca 100% de la subjetividad, de la impresión subjetiva que me generó. Pero ¿qué es importante? Que también yo pueda hacer un discernimiento de qué datos son los objetivos y cuáles son los subjetivos, ¿no? A veces hay que confiar en eso que van a ver ustedes que las entrevistas, nosotros antes de ingresar a un candidato tenemos distintas instancias. Entonces también si hay algo que no termino de descubrir, el candidato me gustó mucho, estoy haciendo el informe, la verdad que no, pero hay algo que no me termina de convencer o de cerrar. Bueno, eso lo tengo que anotar en mi informe para después en el proceso tenerlo en cuenta. Recuerden, y lo volvemos a decir, que en estos procesos lo que hacemos es comparación de perfil del puesto con distintos candidatos, que a su vez son comparados entre sí. ¿Y cómo llegamos a la decisión final? Bueno, teníamos análisis del puesto, más la comparación de los perfiles, todas estas personas que entrevistamos las comparamos entre sí, y hay el punto de vista de recursos humanos, que se acuerdan que Carola muy bien el sábado pasado nos decía, ¿la decisión es de recursos humanos? No. La decisión es en general de la línea, pero ¿cómo se llega a esa decisión de la línea? Porque recursos humanos le pasó todas las personas que consideraba en esa instancia que podían ser parte de la organización. Entonces, cualquiera de esas personas que yo le paso a la línea estarían en condiciones de ingresar a la compañía, ¿sí? No obstante eso, la decisión final es de la línea. ¿Sí? Y bueno, en resumen, vimos hoy que es una entrevista laboral, cuál es el objetivo que perseguimos, las etapas y la duración, las competencias de un buen entrevistador, que pudimos ver en los grupitos que ya varios de ustedes tienen, qué y cómo preguntar, qué es una competencia, en qué consiste la técnica STAR y cómo manejar a los candidatos. Preguntas. Abrimos un espacio de preguntas. O en todo caso, el que se queda con dudas se puede quedar un poquito más. Estamos unos minutos excedidos, pero Carola, dale el cierre y después, si alguien quiere hacer preguntas, quédese un ratito más. Muchas gracias, Fabi, espectacular.
Muy bueno. Bueno, Tienen sí. el mail también, cualquier cosita. Igual quédense, si alguien tiene preguntas, Carola, dale el cierre. Dale, muchas gracias por haberse sumado a este momento que denominamos acompañamiento pedagógico virtual. Durante estos minutos vimos temas intrínsecos a la materia, previo a adentrarnos en la cursada oficial. Este espacio lo vamos a mantener hasta tanto la facultad decida comenzar con las clases oficiales, que por el momento sigue siendo 1 de junio, y por supuesto, mientras haya estudiantes que estén interesados en aprovechar este espacio. Así que muchas gracias, nos vemos el sábado que viene.